Buenas noches, profesor. En este video voy a presentar lo que es mi diapositiva sobre la Constitución de la República del Ecuador, donde ya sabemos que la auspiciadora es mi mamá, ¿no? Entonces procederé a compartir pantalla, donde vamos a visualizar primero lo que es la pirámide de Kelsen, donde decimos que es un concepto muy fundamental y teórico del derecho desarrollado por un jurista austríaco, Hans Kelsen. En sí dice que esta representa em, jerárquicamente de las normas jurídicas, donde dentro de un ordenamiento jurídico en sí tenemos como fundamentos teóricos que es una estructura jerárquica donde el sistema normativo, donde cada norma deriva de su validez de una norma superior. En sí también decimos que esta pirámide tiene niveles como forma fundamental de Grundorn, en base al ordenamiento jurídico y proporción de legitimidad a todas las normas inferiores, ¿no? En sí te decimos que la Constitución son normas muy fundamentales y principios básicos de orden jurídico de un Estado. En sí tenemos también las leyes y el estatus, donde aprobamos el orden legístico y conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución. También tenemos reglamentos, donde son normas emanadas de la administración, que desarrollan y concretan las leyes, ¿no? También tenemos actos administrativos y sentencias, que son decisiones individuales y concretas, ¿no? Tenemos contratos y acuerdos privados, que son las resoluciones y normas de otros órganos del gobierno, en sí que son actos jurídicos en estas particulares que deben ser respetadas, ¿no? En sí las normas superiores. También decimos que esta pirámide tiene principios, como las jerarcas normativas, que son normas de nivel jerárquica y una norma inferior que no contradice a una norma superior. En sí tenemos la derivación de la validez, que es una norma que está condicionada, ¿no? Decimos que también la podemos aplicar en práctica, como entender y analizar estructuras normativas, ¿no? También nos dice que nos facilita la resolución de conflictos en normativos, en cuál son normas prevalece sobre otros casos de contradicción, ¿no? Decimos que es un marco teórico también, porque son esenciales para el análisis jurídico, ¿no? Eh, en sí tenemos que la importancia del derecho de esta pirámide son distintamente claras entre el derecho y la moral de enfocarse en el derecho como un sistema de normas, ¿no? En sí tenemos que proporciona una metodología sistemática y lógica para estudiar el derecho, ¿ya? Sobre esta pirámide de Kelsen, podemos decir que es una representación visual y concepto de la jerarquía, ¿no? Como ya lo leímos, son normas en un sistema jurídico, eh, donde destaca una estructura y la diversión de la validez, ¿no? En sí, hasta los actos administrativos y acuerdos privados. Eh, Aquí les voy a presentar lo que es el artículo 3, donde dice que son deberes y derechos primordiales del Estado, ¿no? En sí tenemos varias imágenes donde nos distingue cada uno de ellos, ¿no? En sí, garantizar sin discriminación, o sea, no discriminar porque la persona sea de otro lugar ni porque tenga una vestimenta muy diferente de nosotros, ¿no? En sí, todos gozamos del mismo derecho establecido en la Constitución y los instrumentos internacionales, ¿no? También tenemos aquí donde está el mundo y tenemos varias personitas alrededor, ¿no? Donde nos dice que debemos garantizar y defender la soberanía nacional.
También tenemos acá otra imagen donde tenemos varios niños, asimismo de distintos lugares, donde nos dice que fortalece la unidad nacional en la diversidad, ¿no? También tenemos garantizar la ética como sustento del quehacer público y el orden jurídico, ¿no? También tenemos acá donde podemos visualizar a una mamita con un bebé, donde nos dice que planificamos el desarrollo nacional, ¿no? Donde podemos erradicar la pobreza y promover el desarrollo sustentable, ¿no? En sí, en la equidad de los recursos y la riqueza para acceder a un buen vivir, ¿no? También tenemos aquí la imagen donde podemos visualizar cinco cuadritos diferentes, donde decimos que proteger el patrimonio cultural, protegemos el patrimonio cultural y del país, ¿no? En sí también tenemos aquí, podemos visualizar una manito, en sí dos manos, una con dinero y otra diciendo como no, en sí. Esto debemos, que nos dice que garantizar a los habitantes al derecho a una cultura de paz y a la seguridad integral y a vivir a una sociedad democrática y libre de corrupción, porque aquí nos estamos dando cuenta que esto, dar dinero para obtener algo es una corrupción que a veces se ve y a veces no lo podemos ver, ¿no? Por ende, porque todo, la corrupción se basa en un espacio donde uno nadie los ve y por ende como un puesto, ya, un trabajo eh, uno paga para querer trabajar, mientras la persona que está queriendo entrar no puede, porque ya la otra persona pagó, ¿no? También tenemos el artículo 26, donde dice que la educación es un derecho a lo largo de la vida de todos nosotros las personas, ¿no? En sí es ineludible y inexcusable del Estado, ¿no? En sí esto constituye una área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condiciones indispensables para un buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Aquí tengo unas imágenes donde dice, hay un grupo de personas como manifestantes, la ley de la educación. Eh, Hubo un presidente que puso una como, digamos, como una obligación para todas las personas, ¿no? En sí, brindarle lo que es la posibilidad de seguir estudiando, que por ende antes lo conocíamos como el 3x1, que aún se sigue viendo, donde personas de edades pueden culminar su básica y su bachillerato, ¿no? Y en sí ellos pueden seguir lo que es una carrera y entrar a una universidad pública, ¿no? Tenemos acá abajo también como tenemos 3 niños con libros y cuadernos donde se los puede ver que ellos están estudiando, pero no en una institución educativa, sino en su propio hogar, ¿no? A estas personas también le damos el derecho y la obligación de que ellos puedan recibir una educación, ¿no? En una institución educativa. Acá abajo también tenemos como un grupo de personas donde está dando a conocer sobre las capacitaciones, sobre los procesos de la educativa, donde podemos también vincularlos a las instituciones y animarlos a que puedan seguir y no se queden porque no pudieron seguir su básica ni su bachillerato. En sí ahorita le damos la oportunidad o nos dieron la oportunidad de seguir y culminar nuestros estudios, ¿no? Tenemos acá también el artículo 27, donde nos dice que la educación se centra en el ser humano, que nos garantiza su desarrollo holístico en el marco de respeto a los derechos humanos en el medio ambiente sustentable y a la democracia. En sí será la participación obligatoria, intelectual y democrática, incluyendo y diversas de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, iniciando iniciativas individuales y comunitarias, ¿no? Y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercer de los derechos y la constitución de un país soberano y constituye un eje estratégico
para el desarrollo nacional. Como ya lo dijimos aquí, podemos ver donde los niños están vinculados con el medio ambiente, donde podemos ver que como seres humanos y están en una etapa de crecimiento, van desarrollando sus habilidades en sí en el medio ambiente. También podemos ver donde hay tres estudiantes, digamos, donde interactúan con la intercultural democrática. En sí incluyen y diversas de calidad, ¿no? También podemos ver acá donde tenemos dos personas, una con una lupa y una con un lápiz, donde nos dice que el arte y la cultura física es la iniciativa tanto individual como comunitaria, ¿no? También tenemos la igualdad y equidad, donde nos dice que la educación no debe haber una discriminación, porque todos tenemos el derecho y la obligación de estudiar, ¿no? Por eso dice la igualdad y equidad, o sea, sin discriminación alguna, todos tenemos el derecho. También tenemos donde dice que la educación es indispensable para el conocimiento y construcción, ¿no? de un país soberano, donde el desarrollo nacional y, y el trabajo de la educación es indispensable. También tenemos aquí donde podemos visualizar dos personas, una en la computadora y uno con una lupa, donde nos dice que la participativa es obligatoria, donde la democrática incluye y la diversidad de calidad y de calidez, ¿no? En sí, esto es lo que yo puedo decir y dar a conocer sobre el artículo 27, donde también nos dice que amplia una detallada al derecho a la educación, ¿no? En sí dice que su objetivo es el desarrollo armónico de todas las dimensiones del ser humano y el respeto a los derechos humanos y a la naturaleza. En sí será democrática, participativa, obligatorio, interculturales, incluyente y diversa. También decimos que en este artículo el Estado fomenta el acceso a la educación inicial, básica y bachillerato, además a la educación superior en la igualdad de condiciones, ¿no? En resumen, de todas, decimos que estos artículos son muy importantes para la vida de todos nosotros, ¿no? Porque sí podemos hablar de lo que es la educación, de lo que es obligatorio y en sí una responsabilidad muy grande para nosotros, ¿no? En sí decimos que la importancia de los deberes del Estado, que ya lo vimos en el artículo 3, del Estado, es el derecho a la educación y a la responsabilidad, ¿no? Compartida entre el Estado, familia y la sociedad. Decimos que es muy importante la educación, ¿no? Y es una responsabilidad y es una obligación. Bueno, entonces aquí les voy a presentar lo que es un video a base de los artículos y sobre la Constitución, qué podemos entender, qué es lo que hace la Constitución, ¿no? ¿Cómo garantizamos el Estado ecuatoriano? Vamos a ver ahorita el video sobre qué es la Constitución y para qué sirve, ¿no? ¿Para qué existe una constitución? Las personas, con nuestra naturaleza, estamos orientadas a relacionarnos con otras y a vivir en comunidad. Pero esa vida en comunidad requiere una organización especial, en la que exista un grupo que se organice en lo que denominamos gobierno, que ejerza el poder sobre el resto de los ciudadanos.
El marco de ejercicio de ese poder se encuentra establecido en la Constitución Política, que es un texto de carácter jurídico y político que define y establece las facultades de cada uno de los poderes del Estado de manera tal que cada uno tenga claras sus atribuciones. Así, el Poder Ejecutivo se encarga de administrar el Estado, el Legislativo de crear las leyes que rigen nuestro actuar y el Judicial de resolver los conflictos que surgen entre las personas. La Constitución, en palabras simples, es aquella ley suprema que contiene las reglas del juego. Esas reglas permiten que nuestra sociedad funcione de manera ordenada y que las instituciones sepan cuáles son sus atribuciones y competencias. Pero, ¿qué más hace una Constitución? La Constitución no solo organiza el poder, sino que también lo limita. El límite al poder lo vemos cuando la Constitución señala todo lo que el Estado y el gobierno pueden o no hacer, garantizando una serie de derechos y deberes a los ciudadanos. Por ejemplo, el Estado no puede impedir que los ciudadanos manifiesten sus opiniones políticas, porque la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Finalmente, la Constitución también establece una serie de derechos en que el Estado no solo debe abstenerse de realizar ciertas acciones, sino que también debe realizar prestaciones directas, como el derecho a la salud, a la educación o el derecho a la vida. Esos derechos hacen que el gobierno se vea obligado a establecer condiciones mínimas que garanticen una vida digna a los ciudadanos. Bueno, aquí le demostró ese video sobre lo que es la Constitución y para qué nos sirve, ¿no? No sé si tenga unas preguntas, si desea preguntarme algo. Sí, ¿cómo garantiza el Estado ecuatoriano el derecho a la educación gratuita y de calidad para sus ciudadanos, según los establecimientos en los artículos 26 y 27 de la Constitución? Sí decimos que el Estado ecuatoriano garantiza el derecho a la educación gratuita y de calidad, ¿no? Para todos sus ciudadanos a través de varios mecanismos, como establecido en los artículos tanto 26 y 27 de la Constitución, ¿no? Un acceso a una universidad y gratuito, ¿no? En sí es pública, porque si fuera pagada, no, muchas personas no tuviéramos la opción de seguir un estudio por los recursos de uno mismo, ¿no? En sí tenemos la obligatoriedad y prioridad estatal, ¿no? Donde es un derecho a un estado de lo que implica, ¿no? En sí también tenemos la calidad educativa, donde ya lo pudimos visualizar en una diapositiva anterior, donde hablamos sobre la ODS 4, la educación de calidad. También tenemos como la participación social y familiar, ¿no? Eso es lo que le puedo decir, lo que es la primera pregunta. Eh, no sé si tenga alguna otra pregunta más con Sí. respecto a lo visto. ¿Cuáles son los principales deberes del Estado ecuatoriano en relación con la protección del patrimonio natural y cultural, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución, y cómo estos deberes contribuyen al desarrollo sostenible del país? Bueno, decimos que todos los ecuatorianos tienen varios deberes fundamentales, ¿no? En relación con la protección del patrimonio tanto natural y cultural, como en el artículo 3 de la Constitución. En sí, estos son deberes de los seres humanos, ¿no? En sí, la protección del patrimonio cultural y natural, como ya lo dije, ¿no? Tenemos una planificación del desarrollo nacional y una transparencia sobre las rendiciones de cuentas, ¿no? La participación ciudadana, donde la participación y el control de los ciudadanos son asuntos relacionados con la protección del patrimonio cultural y natural, ¿no? En sí, esto implica muchas cosas como fomentar la inclusión de la sociedad a todos los niveles, ¿no? En sí, tomas de decisiones,
en sí, vigilancia y cumplimientos políticos y la conservación, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir y responder de las preguntas. Si ya no hay más preguntas, doy como finalizada mi diapositiva. Bueno, muchas gracias y esto es todo.